bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, literalmente en este momento el licenciado hace una pausa del proceso de preparación que lleva ya varios días para una vista que tiene hoy, ahorita dentro de hora y media aproximadamente, en el primer circuito de operaciones en Boston sobre el caso del Fondo del Seguro del Estado. Licenciado, pónganos al día, verdaderamente, ¿cuál es la expectativa para hoy y de qué se trata la vista que se va a realizar ahorita? Sí, las uniones de empleados y de médicos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado demandaron al gobierno de Puerto Rico y al gobierno de Estados Unidos y la Junta en dos casos que tienen diferentes propósitos. Uno es para reclamar las violaciones a los convenios colectivos que las leyes de austeridad que se aprobaron por las dos pasadas administraciones perjudicaron y que la Junta adoptó e impuso en sus planes fiscales. Tú sabes que hemos discutido aquí que cuando la Junta pone algo, una política pública en un plan fiscal, es solamente a su arbitrio que se puede cambiar, el gobierno no puede cambiar esto. Y entonces los obreros del fondo demandaron alegando que eso violentaba sus convenios colectivos, porque hay una cláusula de la Constitución Federal que prohíbe contra el menoscabo de las obligaciones contractuales. No obstante, la jueza Taylor Swain desestimó ese reclamo por diferentes fundamentos y particularmente por un fundamento que a nuestro juicio pues no es razonable, y es que las leyes estaban ya sin efecto y académicas, algo que no, esas leyes siguen en vigor, nadie las ha repudiado, la legislatura no las ha eliminado, y todo lo contrario, cada ley posterior incorpora las prohibiciones de las leyes anteriores. Y también utilizó el fundamento de que no se alegó específicamente qué podía hacer el Fondo del Seguro del Estado para paliar la crisis económica cuando el Fondo del Seguro del Estado no tiene crisis. Es una de las poquitas agencias del gobierno que tiene sus fondos propios y que todo lo contrario le presta dinero al gobierno central. En esta misma situación está la ACA, y el planteamiento nuestro es que si el Fondo del Seguro del Estado está solvente, pues es realmente absurdo establecer unas leyes que violentan la Constitución al privarle a los empleados de sus derechos adquiridos bajo el convenio colectivo. Ese caso va a ser argumentado por la licenciada Jessica Méndez Colbert, que está por aquí cerquita, aquí en la oficina. Y el otro caso que tenemos pendiente es el caso en donde se está alegando que la ley promesa es inconstitucional por violentar las prerrogativas constitucionales de la primera, la quinta, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta enmiendas de la Constitución Federal, porque en Puerto Rico la ley promesa acabó con el poquito espacio democrático y con la potestad de los electores de Puerto Rico de elegir unos funcionarios gubernamentales que tengan poder sobre los asuntos fiscales y los presupuestos. Como la Junta es la que manda en esos asuntos, pues realmente destruyó el derecho al voto de los puertorriqueños y diluyó ese derecho, porque no hay manera de que los funcionarios del gobierno central puedan contradecir las políticas que establece la Junta en sus planes fiscales y en sus presupuestos. Esa argumentación la voy a llevar yo, y ahí básicamente lo que está en juego es si la cláusula territorial de la Constitución, el artículo 4 de la Constitución, realmente permite que dentro del contexto de una relación territorial, ¿verdad? Y eso ya tiene unas implicaciones, porque hay unos poderes que sí la cláusula le da, pero sí dentro del contexto de una relación territorial pueden eliminar unas prerrogativas democráticas y de primera enmienda de derecho al voto meramente por un acto del Congreso, porque el Congreso tiene poder para hacerlo. Esto tiene mucha tangencia que cuando se radicó el caso no teníamos idea de lo que iba a pasar en el Tribunal Supremo en el caso de Aurelius y de Lautier, pero tiene mucha tangencia con lo que dijo la jueza Sotomayor en su opinión concurrente, donde ella duda que bajo la cláusula territorial se le pueda conceder unos derechos políticos a una población, a una nación como Puerto Rico, y que luego por fiat del Congreso se le pueda quitar. Ella entiende que esas prerrogativas que se conceden adquieren entonces una protección constitucional. Sin saberlo, cuando radicamos este caso en el 2018, pues vino esa opinión de la jueza Sotomayor, y ese es el caso en donde el Tribunal de Circuito de Apelaciones tiene que ver si las uniones obreras, las mismas uniones obreras, tienen standing para litigar este asunto de la constitucionalidad de promesa.
El asunto de standing, José Elías, depende de que las personas demandantes tengan un daño real y palpable y que el remedio que estén pidiendo sea suficiente para que se corrija ese daño o se alivie ese daño. Y aquí el daño es a las prerrogativas de la primera enmienda de la Constitución Federal que establecen y protegen el derecho al voto. Y también el daño está en el asunto del menoscabo de los convenios colectivos por razón de la implantación de estos planes fiscales y eventualmente a los retirados, que los obreros del fondo son participantes del sistema de retiro, podrían sufrir un daño adicional con el plan de ajuste de deuda del gobierno central, que hasta ahora promueve un recorte de las pensiones de 8.5%. Así que ahí el issue que está vigente es sobre si las uniones tienen standing. En realidad tienen standing. En el caso de Lautier, la jueza resolvió que por ser acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica y por haber sufrido el menoscabo de sus convenios colectivos, sí tienen standing. Así que esperamos que el circuito acoja nuestros planteamientos y que devuelva el caso al tribunal de primera instancia, donde ahí la jueza tendría que entrar en los asuntos sustantivos de la reclamación. En este caso es que se plantea que la relación colonial es igual a esclavitud y que la esclavitud está prohibida por la enmienda 13, y también que el derecho al voto no se puede menoscabar por razones de raza, y a la luz de que los casos insulares están basados en raza y ese es el fundamento que se usa para establecer promesas en términos de la amplitud que esos casos le dan al Congreso, pues hay unas motivaciones raciales que perjudican el derecho al voto de los unionados y por eso hay una violación también a la enmienda 15 de la Constitución de Puerto Rico. Este caso es muy interesante, José Elías, y es un caso que cuestiona de raíz si el Congreso tiene o no tiene este poder. Dos posibles escenarios, ¿verdad? Si el Congreso tiene este poder, pues entenderemos más los confines de la cláusula territorial y la postura del tribunal sobre cómo es la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, que a pesar de que no hay derechos políticos, a pesar de que hay una junta de 7 miembros por los cuales nadie votó en Puerto Rico, pues lo que hace el Congreso con Puerto Rico es válido en términos constitucionales. Así que es un reto de las doctrinas que hay detrás de la declaración de la independencia, que Estados Unidos se rebeló contra Inglaterra por estar pasando por el mismo problema que Puerto Rico está pasando. También es un reto a lo que se dice en el preámbulo de la Constitución en términos de la igualdad de todos los seres humanos y un reto directo a lo que dice la Carta de Derechos de la Constitución Federal. Pero primero tienen que ver el asunto de standing, de si efectivamente los obreros sufrieron un daño palpable, concreto y que se puede aliviar o mejorar o corregir con los remedios que se están pidiendo. De discusión hoy, licenciado, el asunto del standing. En este caso político, si nosotros le llamamos a este caso el político, el otro caso que está atendiendo la licenciada Méndez Colbert es el caso laboral, en donde ahí está en juego si las leyes que se aprobaron para menoscabar los convenios colectivos violaron la Constitución federal que prohíbe el menoscabo de las obligaciones contractuales. Lautier tiene el mismo caso. Lautier radicó el mismo caso en el 2017. Hubo unas mociones de desestimación. La jueza resolvió dos cosas: que tenían standing los obreros de Lautier y que había un menoscabo a los derechos de Lautier. Y eso se está ventilando. Estamos ahora en la parte del descubrimiento de pruebas de los peritos y eventualmente irá a una etapa de juicio. Sin embargo, para los obreros del fondo que están en la misma posición, pero con una ventaja adicional, que es que el fondo no tiene problemas económicos como tiene la Autoridad de Energía Eléctrica y por tanto es más irracional el privarles de sus derechos de los convenios colectivos. Pero en este caso, pues la jueza resolvió todo lo contrario. Y obviamente son los rigores del proceso en términos de que este trámite de la ley promesa y título 3 han durado mucho tiempo, hay mucha impaciencia y aparentemente cada pleito que se radica pues es una piedra en el camino para la solución de estos casos y la jueza pues apretó por ahí, pero el circuito ha sido muy militante en la revisión de las determinaciones de la jueza, ¿verdad? Ha confirmado en algunos casos y ha revocado en otros y por ende pues como quiera está como supervisor de la jueza Taylor Swain en estos trabajos. Bueno, otro asunto que quería hablar tiene que ver con la vista que se realizó la semana pasada, el jueves, por la Comisión de Recursos Naturales
que dirige el congresista Grijalva. Bueno, ¿qué se desprende de lo que allí se expuso, licenciado, relacionado con el tema de la política energética en Puerto Rico? Sí, es una vista que se celebró por videoconferencia y de paso te aclaro que no estoy en Boston, estamos, Sí, sí, estamos aquí en la oficina está por acá. y tenemos todo un andamiaje, ¿verdad? Para la videoconferencia que se coordinó con el Tribunal de Circuito, pues así mismo se hizo con el congresista Grijalva y el Comité de Recursos Naturales. La vista estaba pautada para discutir los últimos desarrollos que incluyen obviamente el asunto del contrato de privatización de todas las funciones de la autoridad, excepto transmisión, excepto generación de energía. Y el señor Figueroa Jaramillo compareció y se presentó una ponencia acompañada de otro memorando de derecho que tiene más de 1000 páginas, contando lo que se escribió y los apéndices, donde se le explica a la comisión lo malo que es el contrato con Luma y se explican las propuestas que ha hecho Lutier consistentemente para mejorar la gobernanza de la Autoridad de Energía Eléctrica. De repente todo el mundo reconoce que el problema de la autoridad no son los empleados, sino que es la gobernanza que ha tenido y que esa gobernanza obviamente ha sido objeto de muchas controversias por la concesión de contratos totalmente innecesarios y de toma de decisiones realmente contrarias a la política pública, como lo es el de estar fomentando el gas natural por encima de la energía renovable cuando hay unas leyes que específicamente establecen unas métricas sobre la energía renovable que no se están cumpliendo. Desafortunadamente, José Elías, muy poca participación de los congresistas. Muchos de ellos donaron su tiempo a la congresista o a la comisionada, mejor dicho, ¿no? Jennifer González, quien se dedicó a darle la oportunidad a José Ortiz a explicar por qué él es bueno y por qué él está haciendo cosas buenas en la autoridad. Y pues a mi juicio no se discutió a fondo como debió ser este asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Obviamente hay unas posturas que tuvo Lutier que podrían tener paso en el comité en el futuro, porque por ejemplo el contrato de Luma le permite a Luma determinar y adjudicar los 18.000 millones de dólares en fondos de reconstrucción del sistema eléctrico y eso presenta un conflicto de intereses gravísimo porque ya ellos están diciendo que le van a dar esos contratos a las compañías afiliadas y eso podría motivar que el comité genere algún tipo de presión o algún tipo de propuesta de legislación para fiscalizar aún más esos fondos federales para que no caigan en manos privadas de esa manera que entonces sea algo que se sepa que solamente va a beneficiar el interés privado de estas compañías y de sus afiliadas. Además, obviamente, hay unas propuestas que no son de la autoridad del Congreso, pero generan una resonancia en términos de las posibles alternativas que se tienen para lidiar con la Autoridad de Energía Eléctrica sin tener que incurrir en un contrato que es tan malo para Puerto Rico y que es leonino. Bueno, vamos a ver cómo esto va a evolucionar. Y por último, licenciado, quería un comentario suyo acerca de una información que el equipo investigativo del periódico Metro publica hoy relacionado con la vinculación del senador Eduardo Batia con la Autoridad de Energía Eléctrica, pero en este caso como bonista de la Autoridad de Energía Eléctrica y a pesar de los bonos que él dice que vendió, aunque no precisa cuándo los vendió, pero que pues, tuvo en momentos en los cuales fungía como presidente del Senado, incluso estuvo votando a favor de medidas en este cuatrienio relacionado con la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay una vinculación relacionada a la información que trasciende en el Proof of Claim, que está colocado en el Claim Clerk, que ustedes nos han hablado aquí hace mucho tiempo, y que pues da fe de esto que hoy trasciende, licenciado. ¿Su comentario sobre ello? Sí, mira, José Elías, nosotros miramos esto la semana pasada y efectivamente él sigue siendo una persona reclamante de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y estas transacciones se registran fehacientemente, se sabe cuándo tú compras, a quién tú le compras, se sabe cuándo vendes eventualmente. Si él dice que vendió, se supone que haya vendido después que hizo la reclamación en el año 2017, 2018, y que si él hubiera vendido, hubiera un transfer of claim, una transferencia del reclamo, porque la autoridad no va a pagar doble.
la reclamación que hizo originalmente Batia y la reclamación que compró un nuevo bonista. Tiene que ser una sola porque son unos bonos únicos. Y en ese sentido todavía él aparece como reclamante y eso pues en alguna medida cuestiona lo que él está diciendo de que él vendió los bonos y que no los tiene en este momento. Ahora, el problema principal es que el código de ética del Senado, tanto cuando él era presidente del Senado como durante esta administración del señor Tomás Rivera Chat, prohíbe específicamente y de manera clara los conflictos de intereses de los legisladores, en términos de no tener que promover, no promover legislación que podría tener un impacto directo en sus personas, en sus finanzas personales o en las personas o finanzas de los allegados de ese legislador. Y se supone que dentro del contexto ético de ese reglamento, el senador Batia se haya inhibido y mucho menos promovido, porque él es coautor de mucha de la legislación que tiene que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica, incluyendo la Ley 120 que estableció la privatización. También le ha votado a favor de todos los proyectos que tienen que ver con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y con la política de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que es evidente que hay un conflicto de intereses donde él utilizó su poder como legislador para beneficiarse en términos económicos, estableciendo políticas públicas, estableciendo metas, métricas, permitiendo procesos de privatización, menoscabando los convenios colectivos, afectando los derechos de los trabajadores, perjudicando las políticas públicas sobre energías renovables, en fin, todas las cosas que hemos estado viviendo y que estamos viviendo hasta el presente en términos de la Autoridad de Energía Eléctrica, él teniendo entonces esas motivaciones personales de ser bonista de la autoridad. Es un conflicto gravísimo, no creo que eso deba pasar por alto, es una situación que debe discutirse, porque la persona que incurre en ese tipo de conflicto, y no se puede decir que él era un legislador novato, el reglamento del Senado lo aprueba el presidente del Senado. Es una situación en donde el presidente tiene conocimiento específico de cuáles son las prohibiciones de ética y esto se da constantemente. Los senadores y los representantes tienen sus proyectitos y llevan sus proyectitos a la legislatura, o sea que no es algo que pase por debajo del radar de manera sencilla o fácil. Por eso es que es tan grave, porque él siendo un senador que fue presidente del Senado, que participó en los procesos de redacción de esos códigos de ética, de repente siendo bonista, no solamente él, prácticamente de su familia cercana, ¿verdad? También padres, hermanos, etcétera, y cantidades sustanciales. Entonces se pone a legislar y a votar a favor de toda esa legislación en abierto conflicto con el código de ética. Hay que ver qué es lo que va a hacer Rivera Chat, ¿verdad? Pero habría que ver también si se lleva una queja en el proceso de la Comisión de Ética del Senado, porque así es que tienen que avanzar esas cosas. Pero me parece que para el debate público es importantísimo porque eso va a la fibra moral del senador, ¿verdad? Cómo en ese proceso se aprovechó de sus circunstancias como senador y como presidente del Senado para tratar de obtener unos beneficios personales. Licenciado, quiero agradecer como siempre la oportunidad que nos brinda de conversar. Mucho éxito en el compromiso que tiene ya dentro de cerca de una hora y ya estaremos hablando más adelante. Muchas gracias. Como no, José Lía, estamos a la orden y que pase buen día. Igualmente.